El perfil de un gobierno particular responde a una forma también singular de Estado, visto de esta forma que podríamos decir deductiva, puesto que se parte del Estado y después se piensa el gobierno. Ocurre como si el gobierno concretizara al Estado. En cambio, visto de una manera inductiva, es el gobierno, es el ejercicio de gobierno, es el gobierno particular el que, de manera concreta y detallada, hace al Estado. El Estado vendría a ser la resultante inductiva de lo que hacen los gobiernos en su composición singular y en sus prácticas concretas. Estamos en un intervalo deductivo-inductivo. En ese intervalo podemos encontrar, si ustedes quieren para ilustrar solo de manera figurativa, una dialéctica, que sería una solución teórica, aunque no necesariamente histórico-política. ¿Y cuál sería la síntesis de esta contradicción deductiva-inductiva? Ciertamente de las prácticas emerge la estructura, de las relaciones emerge la estructura, pero una vez que la estructura está estructurada, a su vez condiciona las prácticas y las relaciones. De esta manera podemos hablar que el Estado responde a estructuras de poder, incluso ampliando la mirada, responde a diagramas de poder, a una conjunción singular de los diagramas de poder en un determinado momento. Y en ese sentido, el Estado como estructuras subyacentes afecta, condiciona a las propias prácticas y relaciones y por lo tanto al ejercicio de gobierno. En lo que respecta al actual gobierno boliviano, que emerge de la crisis misma, múltiple, porque es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis cultural, pero también es una crisis ética. Es un gobierno que emerge de esta crisis. Es un gobierno que emerge además, viendo temporalmente la secuencia de hechos históricos y políticos, emerge al culminar una fiesta, la fiesta neopopulista, y se da lugar después del bochorno de la fiesta, como parte de lo que deja la fiesta, el desorden, una resaca, un amanecer indeterminado e indefinido. En pocas palabras, se trata de un gobierno circunstancial, un gobierno emergido de las circunstancias y casi por azar, entendiendo además que las elecciones pueden considerarse un azar, aunque haya proporciones del perfil de la elegibilidad. Por cierto, se trata de minorías, muy lejos del 50%. El balotaje logra un 50%, pero sin considerar los votos blancos y nulos y la abstención, que en realidad ya es una tendencia bastante grande, y solo esta ausencia deslegitima, pues, las pretensiones democráticas
de estas elecciones. Entonces se trata de un gobierno circunstancial en un estado atravesado por una crisis múltiple, un estado que no ha llegado a ser el estado plurinacional, comunitario y autonómico como establece la Constitución, porque durante 2 décadas, más bien desde la promulgación de la Constitución, que data el 2009, el gobierno correspondiente, o más bien las gestiones de gobierno correspondientes, no han cumplido con la Constitución, no la han realizado, no la han concretizado, no la han materializado. Por lo tanto, no han habido transformaciones estructurales e institucionales. Sin embargo, hay una Constitución aprobada por el 64% del pueblo boliviano. Equivale esto a un mandato. Y si los gobiernos, las gestiones de gobiernos, no cumplen con la Constitución, son inconstitucionales y por lo tanto son ilegítimos y sus actos son ilegales. En esta situación se encuentran los gobiernos anteriores neopopulistas, pero también y sobre todo este gobierno que ignora completamente a la Constitución aprobada. Una minoría de amigos y un compuesto muy débil y estrambótico de lo que se ha venido a llamar en la jerga popular taxis partidos, no puede sustituir de ninguna manera una movilización prolongada del 2000 al 2005 que implica la voluntad movilizada de el pueblo, de las organizaciones sociales que plantearon sus demandas, sus objetivos y abrieron un horizonte de luchas. Un grupito de amigos que gobierna no pueden sustituir de ninguna manera, pues, a la Constitución, aprobada por más del 64%. No pueden promulgar decretos, tampoco leyes en su Congreso que contravengan la Constitución, pero eso es precisamente lo que pretenden hacer. Han restablecido relaciones diplomáticas con un Estado sionista, colonialista y genocida, y con la hiperpotencia hipertrofiada y en decadencia, que es impulsora del genocidio y de la guerra, lo que contraviene y vulnera a la Constitución. Por lo tanto, son actos nulos. Pretenden gobernar por decretos. En consecuencia, están cometiendo delitos políticos y delitos constitucionales, en lo que hemos llamado el círculo vicioso del poder, donde participan expresiones que pretenden ser de izquierda y expresiones que son declaradamente de derecha. Lo que ha ocurrido es que se vuelve a manifestar elocuentemente la corrupción, el diagrama del poder de la corrupción, la economía política del chantaje. Este gobierno, el que hace gestiones en una actualidad incierta, que actualiza en realidad 2 siglos perdidos
de una república liberal ilusoria que ha gobernado contra las mayorías. Actualiza el ejercicio de poder de las oligarquías, de las burguesías gamonales, que pretenden hacer lo que hicieron antes de las dos últimas décadas perdidas neopopulistas. Empero el tiempo no pasa en vano. El agua fluye, el río corre, pasa por distintos paisajes. El contexto del actual gobierno es diferente. Por ejemplo, es diferente a lo que ha ocurrido durante las 2 décadas neoliberales. El gobierno neoliberal retornado no se encuentra en la crisis de la hiperinflación que dejó el gobierno de la UDP. Esta es una crisis distinta que tiene que ver con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, modelo que comparten e impulsan a su modo tanto neoliberales como neopopulistas. Sin embargo, sin tener conciencia de esto, este gobierno pretende continuar a su manera con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, iniciando nuevamente el ciclo del saqueo de una manera despavorida que no respeta la Constitución, pero tampoco las leyes, incluso las leyes anteriores. El gobierno neoliberal retornado pretende ir más lejos que el propio gobierno neoliberal o la coalición neoliberal de 1985 al 2005. Otra diferencia radica en su composición política. Los gobiernos de la coalición neoliberal de aquel entonces eran eso, una coalición de partidos neoliberales. En cambio, el actual gobierno responde a fragmentos dispersos y altamente disminuidos, sin horizontes ideológicos, inclusive liberales y también neoliberales. No son una fuerza política propiamente dicha, son una sumatoria electoral bastante débil y provisional según las circunstancias dadas. El neopopulismo respondía a una fuerza política y a una fuerza social. En cambio, en sustitución no tenemos nada. La figura que corresponde al caso para ilustrar es la de espuma. Se trata de espuma en aguas turbulentas. Por eso hablamos en una exposición de una hoja perdida en la tormenta, haciendo paráfrasis a la novela de Lin Yutang, y dijimos, es un gobierno perdido en la tormenta como una hoja de otoño. Si bien se trata de un gobierno circunstancial, emergido de ciertas circunstancias muy particulares que tienen que ver con la crisis múltiple del Estado y el derrumbe o la implosión de la forma de gubernamentalidad clientelar que, en vez de abrir nuevos horizontes, los clausura y genera una situación de incertidumbre.
En todo caso, este gobierno circunstancial se mantiene. La pregunta es, ¿sobre qué se mantiene? Una de las respuestas que podemos dar es que se sostiene la inercia del aparato mismo estatal, de una estructura de engranajes desvencijados, es decir, una maquinaria ya desvencijada, pero que todavía funciona chirriando. Entonces hay una inercia. Es la inercia del Estado la que permite que haya un gobierno circunstancial, que a pesar de no tener peso político, ni ser fuerza política, y responder al azar electoral, se mantiene. Se mantiene porque todavía funciona una maquinaria estatal altamente deteriorada. Sin embargo, no es el único sustento sobre el que se puede sostener el gobierno circunstancial. Hay otras razones. Otra de esas razones tienen que ver con lo que podemos llamar una psicología combinada con una suerte de ideología anacrónica conservada en la clase media alta. Más que ideología anacrónica tendríamos que hablar de un conjunto mantenido y persistente de prejuicios. En este sector social había como una predisposición antagónica a las gestiones de gobierno de la forma de gubernamentalidad clientelar. Esta resistencia reaccionaria y conservadora se ha mantenido a lo largo de 2 décadas y cada vez se ha vuelto más insistente e insidiosa en la medida que fue pasando el tiempo. Y sobre todo porque en parte creyó verse justificada por la conducta, el comportamiento político de las gestiones de gobierno neopopulistas que erraron en el camino sinuoso por el que optaron, desentendiéndose del cumplimiento de la Constitución y optando más bien en sustitución por un teatro político, por una retórica hueca y sin consecuencias. Se renunció a las transformaciones estructurales e institucionales y en vez de esto se pasó a una compulsiva propaganda que buscaba hacer creer que se estaba dando una revolución democrática y cultural cuando lo único que se hacía es moverse en el círculo vicioso del poder y amplificar de manera elocuente el desenvolvimiento del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, esta vez con el estilo neopopulista. Ante la implosión de la forma de gubernamentalidad clientelar, se reforzó la creencia en la validez de los prejuicios de la clase media alta. Incluso hubo irradiación de estos prejuicios en la clase media baja, así como en otros sectores cansados por las gestiones neopopulistas que dejaron en ruinas las arcas del Estado, la economía nacional, perdiendo la gran oportunidad que hubo para transformar el país, la sociedad, hacer transformaciones estructurales e institucionales
en beneficio de las grandes mayorías y en beneficio de lo que establece la Constitución como el despliegue y la transformación de la economía plural. Entonces es sobre la base de esta ideología difusa, más bien de esta masa de prejuicios coagulada en la subjetividad no resuelta de una clase media, donde se aposenta una especie de apoyo fragmentario al gobierno circunstancial. Por otra parte, y en este decurso también tendríamos que hablar del control de los medios de comunicación empresariales, quienes siguen desinformando y creando una atmósfera de sesgos que transmiten los fantasmas, los miedos y los terrores de la burguesía empresarial, de una burguesía gamonal, latifundista y recientemente dedicada a la agroindustria. Este manejo empresarial tiene que ver con el chantaje de los usos de los recursos del Estado que ahora financian el consumo publicitario y de desinformación de estos medios de comunicación empresariales. Por otra parte, estamos ante un vacío político, dejada por la forma de gubernamentalidad clientelar implosionada en una coyuntura de incertidumbres, en un momento de encrucijada, a la vez en un laberinto político. Paradójicamente, la ausencia de horizontes y de perspectivas es lo que mantiene todavía al gobierno circunstancial. Ciertamente, en estas circunstancias y bajo estas condiciones, el gobierno circunstancial no puede perdurar. Nada dura en esta incertidumbre constante, en esta encrucijada y en este laberinto político y sobre todo en este vacío. Ha llegado a La Paz la marcha indígena y campesina que viene de Pando, pidiendo la anulación de una ley cocinada silenciosamente y aprobada entre gallos y medianoche. Ha llegado también la marcha de los maestros que tienen un pliego petitorio, sobre todo la compensación salarial dada la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del sueldo. Ya se dio lugar el Cabildo del Alto, al que no quiso asistir a pesar de sus atribuciones consignadas por la Constitución, que establece el sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa. A pesar de esto, el órgano electoral se ha negado a mandar veedores al Cabildo, convocado por la COP, una comitiva del gobierno que ha ido a negociar con los interculturales en Caranavi, ha sido expulsada. Con antelación, la CSUTCB ha pedido la renuncia del presidente, la renuncia del gobierno. Ante los resultados electorales de una elección subnacional donde no tuvo el órgano electoral el cuidado de haber revisado exhaustivamente los padrones electorales, no tuvo el cuidado de presentar a los candidatos, que eran muchos, que no se sonrojó
en publicar para las elecciones papeletas realmente abultadas de fotografías de candidatos, papeletas donde se perdieron los electores, a pesar de tener un alto porcentaje de ausentismo, sobre todo de votos blancos y votos nulos. La Corte Electoral ha dado como terminados satisfactoriamente los resultados electorales. Lo peor ocurrió en el departamento de La Paz por la gobernación del departamento. Los dos candidatos que no llegaron a la mayoría exigida para habilitarse directamente a la gobernación pasaron al balotaje. Sin embargo, cuando el partido que apoyaba al segundo del balotaje se retiró, la Corte Electoral, sin reparos, dijo que se aprobaba de manera inmediata y directa la primera candidatura al balotaje, cosa que es altamente ilegal e ilegítimo e inconstitucional. Sin embargo, ahí está, se lo ha ungido formalmente como gobernador al primer candidato en el balotaje. Esto no puede ser de ninguna manera, a pesar de la maniobra institucional, a pesar de que estamos hablando del 20% de los votos válidos, sabiendo que ese 20% está por debajo de los blancos y de los nulos, lo que hace que esa elección, la de gobernación por el departamento de La Paz, esté anulada ipso facto. Todo esto, toda esta descripción de un panorama descoyuntado nos muestra que no hemos salido del círculo vicioso del poder, que los comportamientos sinuosos criticados de las gestiones de gobierno neopopulistas se repiten en los comportamientos y conductas sinuosas del gobierno circunstancial del neoliberalismo retornado. Lo que vivimos es la continuidad de la crisis múltiple, crisis del Estado, crisis política, crisis institucional, crisis económica, crisis cultural, crisis ética, crisis ecológica en el contexto de la crisis múltiple mundial. Bajo estas condiciones y estas circunstancias y esta ausencia de horizontes, no puede pues haber solución. No la hay. No hay solución política, no hay solución económica, no hay solución social, no hay solución ética, no hay solución cultural, no hay solución a la crisis múltiple. Lo que escuchamos como promesa de salvación no es otra cosa que demagogia, que retórica política vacua, que desesperación política, sobre todo ahora del gobierno y de los voceros del gobierno circunstancial. La salida se encuentra en cambiar las circunstancias, la estructura de las circunstancias de la crisis múltiple, cambiar las condiciones de posibilidad, o más bien de imposibilidad, que impiden salidas. De lo que se trata es de salir del laberinto, pero también salir del círculo vicioso del poder. Pero para esto se requiere de medidas radicales, de una voluntad radical, de una movilización generalizada radical que toque las raíces del problema,
que arranque el problema desde sus raíces y se dirija y se oriente a la apertura de horizontes desde la perspectiva creativa de la potencia social. En este contexto de incertidumbres, de vacío político y desorientación, hay algunos despistados que los resuelven en la restricción del esquematismo dualista de amigos y enemigos y creen que solo hay dos opciones, o anterior de las gestiones neopopulistas que han sido largamente criticadas y empezaron a ser criticadas desde la perspectiva de la izquierda cuando denunció que no hubo nacionalización de los hidrocarburos, cuando se puso de lado de la Constitución y de las naciones y pueblos indígenas en el conflicto del Tibnis, mientras la derecha callaba, que ahora critica cómodamente cuando los que gobernaron están por los suelos. La izquierda hizo la crítica deconstructiva del gobierno neopopulista, no la derecha. Sin embargo, ahora a estos que les gusta patear al que ha caído por el suelo, pretenden moverse en un intervalo restringido de un esquematismo dualista en extremo. La opción no es entre los de antes y los de ahora, y mucho menos hablar de pasado o del presente, cuando este presente es parte del pasado. Tienen una concepción bastante elemental de lo que es la temporalidad y sobre todo lo que es la temporalidad histórica y particularmente la historia política. Este presente neoliberal retornado es parte del pasado de hace 40 años. Es más, es parte de 2 siglos pasados, 2 siglos perdidos en una república ilusoria gobernada por gamonales. Como hemos dicho en un texto, ni los unos ni los otros el pueblo. No el pasado presente, sino el futuro, con porvenir, con apertura de horizontes de parte de la potencia social creativa. Si puede parecer esta una perspectiva utópica, se puede optar con cierto pragmatismo adecuado por defender la Constitución, por cumplir la Constitución, por realizar la Constitución, por materializar la Constitución que no ha sido cumplida por las gestiones del gobierno pretendidamente progresista, puesto que lo único que hizo es cambiar de nombres al viejo Estado, a la vieja arquitectura estatal. Y con el cambio de nombres pretendió por arte de magia transformar el Estado que nunca se transformó y que siguió siendo un Estado-nación. Pretendió con un teatro de nacionalización de los hidrocarburos recuperar la soberanía de los hidrocarburos contra los unos y los otros que forman parte de un eterno pasado, del eterno pasado de las dominaciones, del eterno pasado del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente y por lo tanto del eterno retorno al saqueo. Se trata de abrir horizontes con múltiples liberaciones, cumplir con la guerra inconclusa anticolonial, cumplir con la completa soberanía de nuestros recursos naturales y nuestros espesores territoriales, encaminarnos a la democracia plena, a la democracia auténtica,
cuya transición se encuentra en la Constitución con el sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa, con la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la política. Expropiar a los expropiadores, expropiar a los monopolios latifundistas, avanzar hacia una nueva reforma agraria, expulsar a las transnacionales extractivistas, expulsar a las subsidiarias cooperativistas mineras de estas transnacionales, recuperar los ecosistemas, recuperar la vida, dando lugar al porvenir. En consecuencia, nos orientamos por las utopías mediante la transición del cumplimiento de la Constitución Política del Estado.